Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 1 Corintios capítulo 4 versos 10 al 21. Un verdadero cristiano. Lo que Pablo presenta en esta porción es un mensaje tal vez duro para algunos, pero sumamente real. A través de él intenta llevar a reflexionar a los corintios y también a nosotros hoy acerca del evangelio que debe evidenciar un verdadero cristiano. ¿Cuál es el evangelio que se está haciendo evidente en nosotros hoy? El apóstol viene diciendo, ¿no nos llaman locos? ¿Nos han denominado portadores de un predicamento insensato? ¿Eso te molesta? ¿Te incomoda? Porque si esto no nos está pasando, mi querido hermano, a la luz de las palabras de Pablo, tú y yo no estamos en el verdadero, en el original evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es Dios, Padre, el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo según esta porción? El Señor, nuestro Dios, es quien decide nuestros caminos. El hombre propone y Dios dispone. Conoces el dicho, ¿verdad? En el verso 19 Pablo apóstol expresa esto: si el Señor quiere, iré. ¿Pensamos así nosotros? Nos levantamos, hacemos, planeamos, sin tener en cuenta lo que Dios quiere o no acerca de nuestros planes. Amados, Dios es quien decide, nos guste o no, y ciertamente nos conviene asegurarnos antes de movernos si su voluntad va con nosotros. Amén. También encontramos que Dios es acción, no meras palabras. No nos engañemos, todo lo que Dios dice lo cumple. Dios es evidencia, Dios es poder, dice Pablo. En pocas palabras, el apóstol está diciendo, cuidado. Si ustedes no se esmeran en vivir este evangelio como conviene, no es a mí a quien están desobedeciendo, es al mismo Dios de poder. Yo solo soy un instrumento, dice el apóstol. Es interesante cómo esto continúa sucediendo hoy, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos envilecemos en nuestra perspectiva de fe? Nos rebelamos al pastor o al líder porque cita o predica una palabra respecto a algo que estamos haciendo mal. Nos engrupimos, hablamos mal de él. Amados, no olvidemos que las mismas palabras de Pablo dichas a los corintios siguen vigentes hoy para cualquiera de nosotros. El líder, el pastor, no son más que instrumentos. Quien tiene el sartén por el mango, no, como sabemos decir, no son ellos, sino es Dios, nuestro Señor, y todo lo que hacemos mal es contra Él que lo hacemos. ¿Qué aprendemos de esta porción? Aprendemos que a veces podemos tener un concepto equivocado sobre el cristianismo. El concepto que este mundo tiene de un cristiano dista mucho de lo que es un verdadero cristiano. Amados, nosotros ¿en qué concepto tenemos el ser un cristiano, ser un creyente? Aprendemos que ser un cristiano nunca ha sido, ni es o será fácil. Pablo les dice prácticamente a los corintios, perdonen hermanos, pero ustedes están viviendo un evangelio muy cómodo. Mientras vivir y predicar el evangelio a algunos nos produce estar en enemistad con el mundo, a algunos somos despreciados, ustedes disfrutan de honra. Mientras algunos somos abofeteados y maldecidos y nos debilitamos siendo perseguidos, ustedes parecen estar pasándola muy bien. Aparentan prudencia para predicar a Cristo, pero ¿es prudencia o es disimulo de fe? Pablo cuestiona. Y también hoy somos cuestionados. ¿Estamos viviendo el mismo evangelio que Pablo predicaba? Amado, amada que meditas hoy conmigo, ¿qué hay de ti y de mí? No es que porque ser cristianos nos andemos agarrando a las trompadas con quienes no lo son. No, para nada. Pero entendiendo el punto de Pablo, me atrevo a pensar, escribir y decirte que si tú y yo vivimos el evangelio genuino, el de la palabra de Dios, el de Pablo, el evangelio que llevó a Cristo a la cruz, entonces no tendremos mucha amistad con el mundo y las cosas que hacen aquellos que viven en él sin Cristo. Vivir según el verdadero evangelio no nos hará muy populares,
No somos muy prósperos en términos terrenales, pero definitivamente lo somos en términos celestiales. Amén. ¿Hay alguna exhortación aquí? Sí, la hay. Somos exhortados por Pablo, como un padre habla a sus hijos que ama, a no vivir una fe envanecida, sino a vivir un evangelio poderoso y evidente. ¿Tú y yo acaso nos hemos hecho vanos en nuestra fe? ¿O de qué manera estamos evidenciando a Cristo? ¿Molestamos a otros con nuestra fe por lo evidente que se hace en nuestro hablar correcto? ¿Por lo evidente que se hace Cristo en que no decimos groserías? ¿En que no insultamos a nuestros seres amados, a nuestros hijos? ¿Que no andamos por ahí gritando? ¿Que somos generosos? ¿Que somos honrados? ¿Estamos dando estas evidencias? Amados, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo si no es así? ¿Sabes? La gente nos ve y aunque ellos digan cosas acerca de nuestra fe, muy en su interior nos admiran, porque ellos no se atreven a hacerlo. Por eso cuando un cristiano hace las cosas mal, cuando un cristiano va a la iglesia, pero en la semana o el fin de semana vive diferente a lo que predica, el mundo lo ve y lo juzgará. Si bien Pablo mismo decía en la porción anterior, yo no temo por lo que digan de mí, lo dice porque lo que decía la gente no era verdad, no tenían base. ¿Pero qué hay de nosotros? Amados, si por vivir el verdadero evangelio de Cristo molestamos a los que no creen, bien. Pero si los que no creen se burlan o molestan y hablan porque vivimos un evangelio hipócrita y desleal a lo que predicamos, entonces analicemos nuestras vidas y hagamos los cambios que sean necesarios. Amén. Y finalmente, ¿hay alguna acción digna de imitar aquí? Sí, la hay. Imitemos a Pablo en una vida de evidencia del Señor Jesucristo a través de la prédica del Evangelio, viviendo ese mismo Evangelio a diario. Imitemos a Pablo en su proceder constante como cristiano en cualquier parte en la que se encontrara. Ese Evangelio no adulterado. Dejemos de andar comportándonos como mundanos entre mundanos y como cristianos entre cristianos. No. Imitemos a Timoteo, quien fue llamado fiel en el Señor. ¿Pueden decir lo mismo de ti y de mí? Amén. Amados, que meditan hoy conmigo, que en este día tú y yo analicemos a la luz de esta porción la clase de evangelio que estamos viviendo y seamos un verdadero cristiano. Amén. Dios nos bendiga.